Me entregaré a cambio de un techo esta noche, dijo la apache al ganadero solitario. El sol bajaba lentamente sobre la llanura, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. La tierra estaba seca, cubierta de pasto corto y polvo que se levantaba con cada paso. A lo lejos, un rancho solitario se erguía entre la vasta extensión de campos abiertos. Dentro de ese rancho vivía un hombre que todos en los pueblos cercanos conocían como un hombre callado y reservado, un ganadero que pasaba la mayor parte del tiempo solo, cuidando de su ganado y de la tierra que había heredado de su padre. Su vida era tranquila, rutinaria y silenciosa, pero también un poco solitaria. La gente rara vez lo veía hablar más de lo necesario, y sus vecinos solo lo conocían de nombre y de las historias que se contaban sobre su familia. Esa tarde, mientras el hombre revisaba las cercas del corral, notó un movimiento extraño cerca de la entrada del rancho. Primero pensó que era algún animal que se había perdido, tal vez un venado joven buscando comida. Pero cuando se acercó, pudo distinguir la figura de una mujer. Estaba sola, cubierta con ropa simple y desgastada, y sus ojos reflejaban cansancio y desconfianza. La mujer parecía exhausta, y cada paso que daba dejaba un rastro de polvo detrás de ella. Había algo en su mirada que lo hizo detenerse, no había miedo, pero sí necesidad, y una cierta determinación que era difícil de ignorar. El hombre no estaba acostumbrado a la compañía inesperada. Su instinto le decía que debía tener cuidado, que la llanura podía ser peligrosa y que nadie llega al rancho sin una razón. Sin embargo, algo en la forma en que la mujer caminaba, en cómo levantaba la cabeza a pesar del cansancio, lo hizo sentir una extraña curiosidad y un impulso de ofrecer ayuda. «Buenas tardes», dijo, su voz firme, pero no hostil. «¿Necesita ayuda?». La mujer lo miró con ojos cautelosos y luego bajó la cabeza. No respondió de inmediato, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Después de unos segundos, finalmente habló. «Me entregaré a cambio de un techo esta noche», dijo, con voz baja pero clara. «No tengo a dónde ir, y necesito un lugar seguro para pasar la noche». El hombre frunció el ceño. La frase era directa y simple, pero también extraña. Nunca había recibido a alguien así, y menos una mujer que se ofrecía a cambio de algo tan básico como un refugio. Se preguntó qué había pasado en su vida para que tuviera que pedir ayuda de esa manera. Sin embargo, a pesar de sus dudas, algo dentro de él le decía que no podía ignorarla. «Está bien», respondió finalmente. «Puedes quedarte en el establo. No hay mucho lujo, pero es seguro». La mujer asintió levemente y siguió al hombre hacia el corral. Cada paso que daba mostraba agotamiento, pero también una firmeza que sugería que no estaba allí por casualidad. Una vez dentro del establo, se acomodó en un rincón, lo más lejos posible del ganado, observando cada detalle con ojos atentos y curiosos. El hombre se quedó de pie un momento, mirándola, evaluando la situación. Su instinto de soledad y precaución le decía que debía vigilarla, pero también sentía una extraña sensación de responsabilidad. La noche cayó rápidamente, y el frío comenzó a sentirse en la llanura. El hombre encendió una pequeña lámpara de aceite y la colocó en una mesa cerca del establo. La luz iluminaba suavemente la figura de la mujer, resaltando su expresión seria pero tranquila. No dijo nada más, simplemente se sentó a observarla desde la distancia, asegurándose de que estaba bien. La mujer, por su parte, parecía no notar la lámpara ni la atención del hombre. Se quedó allí, en silencio, como si estuviera acostumbrada a enfrentar la noche sola. Durante un rato, el rancho permaneció en silencio. Solo se escuchaba el ruido del viento entre los pastos y el ocasional mugido de una vaca en el corral. La tranquilidad de la noche hacía que la presencia de la mujer se sintiera aún más evidente, y el hombre comenzó a preguntarse sobre su historia. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué estaba sola en la llanura? ¿Qué la había llevado a ofrecerse a cambio de un techo? Todas esas preguntas giraban en su mente, pero no se atrevió a hacerlas en voz alta. La mujer no parecía dispuesta a hablar más de lo necesario, y él respetó ese silencio.
Pasaron los minutos y, poco a poco, el hombre comenzó a notar pequeños detalles de la mujer. Su ropa estaba desgastada, pero limpia, sus manos mostraban señales de trabajo duro, sus ojos, aunque cansados, tenían una mirada firme y alerta. Parecía alguien que había aprendido a sobrevivir sola, a depender de sí misma, y que a pesar de todo, no había perdido su dignidad ni su determinación. Eso le causó un respeto silencioso. Finalmente, decidió romper el silencio. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó, su voz baja, como si no quisiera molestarla. La llanura no es fácil para alguien solo. La mujer levantó la mirada lentamente. Sus ojos encontraron los del hombre, y por primera vez, pareció relajarse un poco. He viajado mucho, dijo, con voz pausada. He aprendido a caminar sola y a encontrar refugio donde puedo. Esta noche, este lugar parecía seguro. El hombre sintió, sin decir más. Sabía que no podía presionarla ni exigirle explicaciones. Su presencia ya había cambiado la rutina del rancho, y eso era suficiente por ahora. Mientras tanto, él comenzó a preparar algo de agua y pan para la cena, y aunque no lo dijo, se sintió extraño al compartir su espacio con alguien más. Nunca había hecho eso antes, y la sensación de compañía inesperada le resultaba a la vez inquietante y reconfortante. La noche avanzaba, y el frío aumentaba. La mujer se acomodó sobre paja limpia en un rincón del establo, cubriéndose con una manta que el hombre le había dado. Cada tanto, miraba hacia la puerta, como evaluando si podía confiar completamente en el hombre y en aquel refugio improvisado. El hombre, por su parte, continuaba con sus tareas, revisando el ganado y asegurándose de que todo estuviera en orden. La presencia de la mujer no solo había roto su rutina, sino que también había despertado una sensación de cuidado y responsabilidad que no recordaba haber sentido antes. Pasaron las horas, y finalmente, ambos comenzaron a relajarse. El hombre regresó a su habitación, pero dejó la puerta del establo abierta, queriendo estar seguro de que la mujer tenía libertad para moverse si lo necesitaba. La mujer, en silencio, observó la habitación iluminada por la luz de la lámpara, pensando en el hombre que, a pesar de su silencio y reserva, le había ofrecido protección sin hacer preguntas ni exigir nada más. Esa simple acción le dio un poco de esperanza y alivio, algo que no había sentido en mucho tiempo. La llanura estaba tranquila, el viento susurraba entre los pastos y el rancho parecía un lugar seguro en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Para el hombre, la noche traía consigo la sensación de que algo inesperado había llegado a su vida, algo que cambiaría su rutina y su soledad. Para la mujer, aquella noche significaba un respiro, un momento para recuperar fuerzas y un recordatorio de que no todo estaba perdido en el mundo. Mientras ambos se preparaban para descansar, cada uno en su espacio, una sensación silenciosa de respeto mutuo comenzó a formarse. No necesitaban palabras, ni promesas, solo la certeza de que, por esa noche, estaban juntos en la misma seguridad, en el mismo refugio. Y aunque no lo sabían, ese pequeño acto de humanidad sería el comienzo de algo más grande, algo que cambiaría la forma en que ambos veían la vida, la soledad y la confianza. La primera noche pasó lentamente, llena de pensamientos silenciosos y miradas ocasionales. El hombre se quedó despierto un poco más de lo habitual, observando la forma tranquila en que la mujer descansaba entre la paja. Ella, por su parte, se mantuvo alerta, consciente de su entorno, pero también agradecida por la protección que había recibido. La llanura seguía siendo un lugar amplio y vacío, pero dentro del establo, había un pequeño espacio de seguridad, respeto y humanidad compartida. Al amanecer, el primer rayo de sol atravesó las ventanas del establo, iluminando suavemente a la mujer y al hombre. La noche había sido larga, pero había pasado sin problemas. Cada uno había aprendido algo del otro, la mujer había encontrado un refugio temporal y una muestra de confianza humana, mientras que el hombre había descubierto que incluso en su rutina solitaria, podía surgir la necesidad de cuidar a otro ser humano. Y así,
La primera parte de su historia terminó, no con palabras grandiosas ni acciones heroicas, sino con un simple acto de humanidad, ofrecer un techo a alguien que lo necesitaba. Ese pequeño gesto, aunque parecía insignificante, marcó el inicio de una relación basada en respeto, confianza y la comprensión de que, a veces, los encuentros más inesperados pueden cambiar la vida de las personas para siempre. El amanecer llegó lentamente sobre la llanura, bañando la tierra seca con una luz suave y dorada. Los primeros rayos de sol iluminaban el rancho solitario, haciendo que el polvo del suelo brillara tenuemente. La mujer apache todavía estaba dormida, acurrucada sobre la paja en el establo. Sus respiraciones eran profundas y constantes, pero a cada momento parecía despertarse, como si el silencio y la tranquilidad de la noche aún no le dieran completa confianza. El hombre, por su parte, se movía con cuidado entre los animales, alimentando a las vacas y revisando las cercas. Sus ojos se levantaban de vez en cuando hacia la mujer, evaluando si estaba bien y si había descansado lo suficiente. Aquel simple acto de observarla era extraño para él, no estaba acostumbrado a cuidar de otra persona de esa manera. Después de un tiempo, la mujer abrió los ojos y se incorporó lentamente. Su mirada buscó al hombre, quien la saludó con un gesto de cabeza. No había palabras, solo un intercambio silencioso que hablaba más que cualquier conversación. La mujer tomó un sorbo de agua que el hombre le ofreció y luego se sentó en la paja, observando cómo él continuaba con sus tareas matutinas. La rutina del rancho era sencilla, pero para alguien que no había vivido así antes, cada movimiento parecía lleno de significado: el cuidado de los animales, la revisión de los cercados, el orden de los utensilios y herramientas. Gracias por dejarme quedarme, dijo la mujer finalmente, su voz baja pero firme. No es común encontrar a alguien que ayude sin pedir nada a cambio. El hombre asintió, sin responder de inmediato. La sinceridad en sus palabras lo hizo sentirse incómodo, pero también le recordó que su decisión de ofrecerle refugio había sido correcta. Era extraño para él hablar de sentimientos o mostrar vulnerabilidad, pero la presencia de la mujer despertaba algo diferente en su interior. Algo que le hacía recordar que la vida no siempre debía vivirse en soledad. Mientras desayunaban, el hombre se dio cuenta de que necesitaban algo más que refugio. La mujer estaba cansada, no solo físicamente, sino también por los días de viaje y la incertidumbre que había enfrentado. Sus manos mostraban rasguños leves, su ropa estaba desgastada, y sus pies parecían doloridos. El hombre decidió entonces ayudarla de manera práctica, le preparó agua caliente para lavarse, revisó su ropa y le ofreció un par de zapatos viejos pero limpios que habían quedado en un rincón del rancho. La mujer aceptó todo con humildad, sin palabras exageradas, pero con un agradecimiento silencioso que llenaba el ambiente de respeto mutuo. Con el paso de las horas, comenzaron a hablar, aunque con cuidado. La mujer no era fácil de conocer, su historia estaba llena de silencios y pausas. Contaba fragmentos de su vida, de los viajes que había hecho, de las dificultades que había enfrentado. Cada palabra era medida, como si temiera revelar demasiado, pero también quería ser escuchada y comprendida. El hombre escuchaba con atención, sin interrumpir, sorprendiéndose a sí mismo de lo interesante que encontraba su relato. Era una vida llena de desafíos, pero también de fuerza y determinación. He aprendido a no depender de nadie, dijo ella en un momento. Pero a veces, incluso los más fuertes necesitamos ayuda. El hombre reflexionó sobre eso. Nunca había pensado en su propia soledad de esa manera. Su vida en el rancho había sido tranquila, pero a veces sentía un vacío, un deseo de compartir algo más que trabajo y silencio. La presencia de la mujer le hizo darse cuenta de que la compañía humana podía ser valiosa, incluso cuando uno cree que la soledad es suficiente. Mientras hablaban, surgieron también momentos de risa. La mujer relataba anécdotas de sus viajes, de los animales que había encontrado, de los pueblos y personas que había conocido. El hombre, a pesar de su carácter reservado, sonreía con frecuencia, disfrutando de la ligereza de esos momentos.
Era un contraste con la seriedad que ambos habían mostrado al encontrarse por primera vez, y era una señal de que la relación empezaba a cambiar. Al mediodía, el calor del sol se hacía fuerte. La mujer decidió ayudar al hombre con algunas tareas del rancho. No era algo que estuviera acostumbrada a hacer, pero su fuerza y experiencia en la vida al aire libre le permitieron adaptarse rápidamente. Ayudó a arreglar cercas, limpiar establos y preparar la comida para el ganado. El hombre observaba su habilidad y eficiencia con cierta admiración silenciosa. Era evidente que ella no solo sabía sobrevivir, sino también trabajar duro y con dedicación. Nunca pensé que una persona pudiera hacer tanto en un día, comentó él en un momento, mientras recogía herramientas. Es sorprendente. Ella sonrió, sin orgullo ni exageración. Cuando la vida te obliga a ser fuerte, aprendes rápido, dijo. No hay otra opción. La tarde llegó con un viento suave que recorría la llanura. Ambos se sentaron en el porche del rancho, descansando después de un día de trabajo. La mujer observaba el horizonte, el cielo teñido de colores cálidos, mientras el hombre miraba el ganado y luego sus manos, como si pensara en todo lo que había cambiado desde que la había encontrado. No había necesidad de hablar, la simple presencia del otro llenaba el espacio con un sentimiento de tranquilidad. Sin embargo, la tarde también trajo consigo un recuerdo de los peligros de la llanura. La mujer notó huellas recientes cerca del rancho, de animales salvajes o tal vez de personas. Su instinto de supervivencia se activó de inmediato, y aunque no dijo nada, el hombre percibió su atención y tensión. Eso lo hizo reflexionar, aunque la mujer estaba cansada y parecía necesitar ayuda, también era alguien que sabía cómo cuidarse, alguien que podía enfrentar dificultades sin perder la calma. Esa combinación de vulnerabilidad y fuerza le resultaba extraña y admirable. Cuando comenzó a oscurecer, el hombre encendió nuevamente la lámpara del establo y preparó un pequeño fuego en el porche. La mujer se acercó y ambos se sentaron cerca del fuego, observando cómo las llamas danzaban y lanzaban sombras sobre la tierra. La conversación volvió a fluir, esta vez más profunda. Hablaron de sus sueños, de lo que habían perdido, de lo que esperaban del futuro. Cada palabra era medida, pero también sincera. Había una sensación de confianza que crecía lentamente, como si la noche y la soledad de la llanura los unieran de manera silenciosa. Es extraño, dijo la mujer en un momento. Nunca pensé que encontraría a alguien como usted en este lugar. El hombre asintió, sin saber exactamente qué decir. La verdad era que él tampoco esperaba encontrarse con alguien así. Su vida había sido solitaria por elección, pero ahora comprendía que la compañía podía traer nuevas perspectivas y emociones que no había experimentado antes. La noche avanzó, y la temperatura bajó. La mujer se cubrió con una manta mientras el hombre revisaba que todo estuviera en orden antes de retirarse a su habitación. La sensación de protección y cuidado mutuo era evidente. No necesitaban palabras grandiosas ni gestos exagerados, simplemente existían el uno para el otro en ese momento, y eso era suficiente. Antes de dormir, la mujer miró nuevamente al hombre y dijo, «Gracias por confiar en mí, aunque no me conozca. Esta noche me ha dado algo que no tenía desde hace tiempo, seguridad y calma». El hombre no respondió de inmediato, pero su silencio fue una forma de reconocimiento. Sabía que las palabras no eran necesarias, el hecho de que ella pudiera descansar tranquila era suficiente para él. Esa noche, ambos durmieron con la conciencia de que algo había cambiado. La relación entre ellos ya no era solo de necesidad o refugio, estaba empezando a ser algo más profundo, basado en respeto, confianza y humanidad compartida. La primera parte del día les había enseñado lecciones importantes. La mujer comprendió que podía encontrar ayuda sin perder su independencia, y el hombre entendió que incluso en su soledad, podía surgir la oportunidad de conectarse con otra persona de manera significativa. La tarde y la noche habían sido un recordatorio de que, en medio de la llanura desolada, la vida podía sorprender con encuentros inesperados que cambiaban la manera de ver el mundo. Mientras la luna se alzaba sobre el rancho,
iluminando los campos y el establo con luz plateada, ambos se durmieron. Cada uno en su espacio, pero conscientes de que la compañía del otro les había dado algo más que refugio, les había dado un respiro, una oportunidad de conexión y un pequeño atisbo de esperanza. La segunda parte de su historia terminaba así, con la promesa silenciosa de que el día siguiente traería nuevas lecciones, desafíos y momentos que seguirían fortaleciendo la relación que apenas comenzaba. El amanecer llegó con un frío suave que recorría la llanura, y los primeros rayos del sol iluminaban el rancho solitario. La mujer apache despertó antes que el hombre, estirándose y sacudiendo el polvo de su ropa. Su mirada recorría el establo y el corral, observando cada detalle como quien estudia un territorio desconocido. Había aprendido a estar alerta, pero también había empezado a sentirse un poco más segura gracias a la hospitalidad del ganadero. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir que alguien la amenazaba constantemente. El hombre apareció poco después, llevando un cubo de agua fresca para los animales. Su rutina comenzaba temprano, y aunque estaba acostumbrado a trabajar solo, esta vez su mirada se dirigió hacia la mujer, asegurándose de que estaba bien. No dijo nada, su silencio era parte de su naturaleza, pero la presencia de la apache le daba una sensación extraña de compañía y tranquilidad. A pesar de su carácter reservado, sentía una curiosa satisfacción al verla participando en las tareas del rancho, aunque fuera solo de manera discreta y observadora. «Buenos días», dijo finalmente ella, rompiendo el silencio con suavidad. «Espero no haber causado problemas». «No», respondió él, con voz tranquila. «Solo es extraño tener compañía después de tantos años». «Pero no hay problemas». Ella asintió, comprendiendo que para él, la soledad era parte de su vida. No insistió en hablar más sobre ello, en cambio, ayudó a recoger la paja, a alimentar a los animales y a preparar el establo para el día. Cada acción que realizaba era práctica, rápida y eficiente, demostrando que no solo era fuerte, sino también sabia en el manejo de su entorno. Mientras trabajaban, la conversación comenzó a fluir lentamente. Hablaban de la llanura, del clima y del ganado. La mujer compartía pequeñas historias de sus viajes, cómo había aprendido a reconocer los senderos, a encontrar agua en lugares donde parecía no existir y a protegerse de animales salvajes. El hombre escuchaba, impresionado por su conocimiento y habilidad. Nunca había encontrado a alguien tan preparada para sobrevivir en la naturaleza y, al mismo tiempo, tan reservada y respetuosa. El trabajo continuó hasta el mediodía. El calor del sol se hacía fuerte, y ambos decidieron tomar un descanso. Se sentaron bajo un árbol cercano, buscando sombra, y compartieron un momento de silencio cómodo. La mujer sacó un trozo de pan que llevaba consigo y lo partió en dos, ofreciendo una mitad al hombre. Él aceptó sin dudarlo, sorprendido de cómo un gesto tan simple podía sentirse tan significativo. Compartir comida con alguien que hasta hace poco era un desconocido le resultaba extraño, pero también gratificante. «Gracias», dijo el hombre, con una sonrisa leve. «No estoy acostumbrado a esto». «No hay de qué», respondió ella. «A veces, las cosas más simples son las que más importan». Ambos rieron suavemente, y la risa rompió la seriedad que había marcado los días anteriores. La mujer se permitió relajarse un poco más, dejando ver que, a pesar de su pasado difícil, podía disfrutar de la compañía de otra persona sin sentirse vulnerable. El hombre, por su parte, comenzó a darse cuenta de que la soledad no era la única manera de vivir, había algo reconfortante en compartir momentos, aunque fueran sencillos y cotidianos. La tarde llegó con un viento cálido que movía el pasto seco de la llanura. La mujer decidió ayudar al hombre con una tarea más difícil, reparar una cerca que había sido dañada por el viento. Trabajaron juntos, colocando postes, tensando alambres y asegurándose de que el ganado estuviera seguro. Durante el trabajo, sus manos se rozaron varias veces, pero no hubo incomodidad, al contrario, había una sensación de cooperación y entendimiento silencioso. Cada movimiento era eficiente, cada instrucción clara,
y poco a poco se formaba un ritmo natural entre ellos. Mientras trabajaban, la conversación volvió a profundizarse. La mujer compartió recuerdos de su infancia, hablando de su familia y de los lugares que había conocido. No revelaba todo, solo los fragmentos que consideraba seguros, pero incluso así, el hombre podía sentir la carga de sus experiencias. Había pasado por dificultades que él apenas podía imaginar, y aún así, su fuerza y determinación eran admirables. Él también habló de su vida, de cómo había heredado el rancho de su padre y de cómo la soledad había sido tanto una elección como una necesidad. Cada palabra compartida los acercaba un poco más, creando un vínculo silencioso basado en respeto y comprensión mutua. El sol comenzó a descender, y la luz dorada de la tarde iluminaba el rancho de manera suave y cálida. La mujer y el hombre terminaron de arreglar la cerca y se sentaron un momento a descansar. Ella miraba el horizonte, pensando en lo extraño que era sentirse segura en un lugar desconocido. Él observaba el ganado y luego a ella, sintiendo una mezcla de admiración y curiosidad. La noche anterior había sido un primer paso, pero este día les enseñaba que podían confiar el uno en el otro de manera más natural. Al caer la noche, el aire se volvió más fresco y ambos regresaron al establo. La mujer se acomodó nuevamente sobre la paja, mientras el hombre encendía la lámpara de aceite. El silencio de la noche estaba lleno de sonidos suaves, el mugido del ganado, el viento moviendo el pasto y el crujido de la madera del establo. Ambos sabían que podían confiar el uno en el otro, no era necesario hablar constantemente, porque la simple presencia compartida era suficiente para sentirse acompañados y seguros. Hoy aprendí mucho, dijo la mujer en voz baja, mirando al hombre. No solo sobre su rancho, sino también sobre confiar en alguien. El hombre sonrió levemente, sorprendido de que ella lo expresara tan claramente. Él también había aprendido algo ese día, que la compañía podía ser valiosa y que abrir un poco su mundo a otra persona no significaba perder su independencia. Durante la cena, prepararon juntos una comida sencilla. La mujer ayudó a encender el fuego y a cortar algunos vegetales mientras el hombre cocinaba. Había algo armonioso en la forma en que trabajaban juntos, no necesitaban explicaciones largas ni instrucciones detalladas. Cada uno sabía lo que el otro podía hacer y confiaba en sus capacidades. Esa cooperación silenciosa fortalecía su relación y hacía que el rancho, aunque solitario, se sintiera más vivo y cálido. Después de comer, la mujer ayudó a limpiar y organizar el establo. Cada tarea que realizaba era un recordatorio de su fuerza y habilidad, pero también de su humildad. No buscaba reconocimiento ni elogios, simplemente hacía lo que debía hacer, y eso impresionaba al hombre más de lo que él podía expresar con palabras. Al finalizar, se sentaron cerca de la lámpara, compartiendo un momento de tranquilidad y silencio, observando cómo la noche cubría lentamente la llanura con su manto oscuro y silencioso. Gracias por todo lo que hace por mí, dijo ella finalmente. No siempre es fácil confiar, pero usted ha hecho que esta noche y este día sean más fáciles de llevar. El hombre asintió, sin palabras, dejando que su silencio hablara por él. Sabía que la confianza no se ganaba de inmediato, se construía con el tiempo, con acciones y con pequeños gestos como los que habían compartido durante el día. La mujer comprendió ese silencio, y en lugar de sentirse incómoda, lo respetó. A medida que la noche avanzaba, ambos comenzaron a sentir la importancia de su conexión. No era una amistad común ni una relación formal, era algo más sutil y profundo, un entendimiento silencioso entre dos personas que habían aprendido a confiar en la experiencia del otro y en su capacidad de cuidarse mutuamente. La mujer, por su parte, se sintió agradecida de haber encontrado a alguien que no juzgara su pasado ni sus decisiones, sino que simplemente le ofreciera un espacio seguro y la oportunidad de descansar. El hombre, por su parte, descubrió que incluso en su vida solitaria, podía encontrar significado en la compañía de otra persona. No necesitaban palabras grandiosas ni gestos exagerados, el simple hecho de compartir tareas, comida y silencio era suficiente para crear un vínculo significativo.
Esa noche, mientras el viento susurraba entre los pastos y la llanura parecía infinita, ambos se dieron cuenta de que la relación que comenzaba era especial y diferente de todo lo que habían conocido antes. La mujer se acomodó finalmente sobre la paja, cubriéndose con la manta que el hombre le había dado. Cerró los ojos, pero su mente no descansaba por completo. Pensaba en lo extraño y maravilloso que era sentirse segura después de tanto tiempo sola. El hombre revisó que todo estuviera en orden, asegurándose de que el establo estuviera protegido del frío y del viento. Luego se retiró a su habitación, pero dejó la puerta del establo entreabierta, como una señal silenciosa de confianza y libertad. La tercera parte de su historia terminaba con la sensación de que algo importante había cambiado. La mujer había aprendido que podía confiar en alguien sin perder su independencia, y el hombre había descubierto que incluso la soledad más larga podía romperse con pequeños gestos de humanidad y cooperación. La noche cubrió el rancho con su calma habitual, pero dentro del establo había un nuevo sentido de respeto, confianza y conexión que ambos comenzarían a explorar en los días siguientes. La mañana llegó con un viento frío que recorrió toda la llanura. Los primeros rayos de sol iluminaron el rancho y el establo, donde la mujer apache ya estaba despierta. Esta vez, no se movía solo para descansar, estaba atenta a cada sonido de la llanura. Sus años de experiencia le enseñaron que incluso los lugares más tranquilos podían esconder peligros. Observó las huellas en la tierra, notando algunas nuevas que no pertenecían al ganado ni a animales que conocía. Su instinto le dijo que debía estar alerta, aunque no dijo nada al hombre todavía. El hombre apareció poco después, como de costumbre, con un cubo de agua fresca para los animales. Notó la expresión de alerta en el rostro de la mujer y comprendió de inmediato que algo había captado su atención. Era extraño para él sentir esa sensación de inquietud. Había vivido años en el rancho sin tener que preocuparse por nada más que el clima y el ganado. Pero ahora, con la mujer a su lado, percibía la tensión en el aire y sabía que debía estar atento también. «Hay algo extraño», dijo ella en voz baja, señalando hacia un grupo de huellas cerca de la entrada del corral. «No son de animales que conozco». El hombre se acercó y examinó las huellas. Efectivamente, parecían ser de personas. No podía saber cuántos, pero la forma y el tamaño indicaban que alguien había pasado por allí recientemente. Un escalofrío recorrió su espalda. No era común que extraños se acercaran al rancho, y menos sin que nadie los viera. Podrían ser viajeros, dijo él, tratando de calmarse. Tal vez se han perdido y buscan un lugar seguro. La mujer negó con la cabeza. Su experiencia le decía que no siempre era así. No siempre, replicó. Debemos estar preparados por si vienen con malas intenciones. Sin perder tiempo, comenzaron a asegurarse de que el rancho estuviera protegido. Reforzaron las puertas del establo, revisaron las cercas y organizaron algunos objetos para poder usar en caso de necesitar defensa. La mujer mostraba una destreza y rapidez impresionante, y el hombre no pudo evitar sentir admiración por su habilidad. Nunca había trabajado con alguien tan eficiente y alerta, y la sensación de que no estaban solos en la llanura le daba un extraño alivio. El sol subió alto y el calor de la tarde comenzó a sentirse. Durante el día, ambos trabajaron con más cuidado, atentos a cualquier movimiento extraño alrededor del rancho. La mujer se movía con pasos silenciosos, observando el horizonte, mientras el hombre continuaba con sus tareas habituales, pero con la vista fija en cada sombra y sonido. Cada crujido de madera, cada movimiento entre los pastos secos les recordaba que no podían bajar la guardia. Mientras trabajaban, surgieron momentos de conversación para distraerse de la tensión. La mujer hablaba de técnicas de defensa y de cómo reconocer señales de peligro en la llanura. El hombre escuchaba, aprendiendo rápidamente, y se sorprendía de cuán valiosa era su experiencia. Cada palabra, cada consejo, parecía prepararlos para algo que no sabían que vendría. La tarde avanzaba, y aunque no había señales claras de amenaza, la sensación de alerta no desaparecía. Al caer la tarde, el viento comenzó a cambiar.
Se levantaron pequeñas nubes de polvo que se movían rápidamente por los campos, y los animales mostraban signos de inquietud. La mujer señaló el horizonte, podía ver a lo lejos siluetas que se movían entre los arbustos. Su instinto le decía que no era el ganado ni viajeros perdidos. «Vienen hacia aquí», dijo ella con voz firme. «Debemos estar listos». El hombre asintió, sintiendo un nerviosismo que no había experimentado en años. Preparó algunas herramientas como improvisadas defensas y organizó a los animales para que estuvieran seguros en el corral más protegido. La mujer lo ayudó, mostrando un conocimiento profundo sobre cómo proteger un lugar abierto como aquel rancho solitario. Juntos, trabajaron en silencio, cada movimiento coordinado y calculado. Cuando los intrusos llegaron más cerca, pudieron distinguir que no eran muchos, pero su presencia era intimidante. No se acercaron de inmediato, parecían estar evaluando el rancho desde lejos. La mujer susurró algunas instrucciones al hombre sobre cómo actuar si se acercaban demasiado. Él la siguió al pie de la letra, sorprendiéndose de lo mucho que confiaba en su juicio. La tensión era palpable, pero también había un extraño sentido de calma. Ambos sabían que podían confiar el uno en el otro y que juntos podían enfrentar cualquier situación. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos. La noche estaba cerca, y con ella, la oscuridad podría darles ventaja o peligro, dependiendo de cómo actuaran. La mujer observaba el horizonte, sus ojos atentos a cada movimiento, mientras el hombre permanecía a su lado, sintiendo que nunca había trabajado con alguien con tanta precisión y confianza. La experiencia compartida los unía de una manera que las palabras no podían explicar. Finalmente, los intrusos decidieron acercarse un poco más, aunque sin entrar en el corral. La mujer señaló algunas posiciones estratégicas y juntos se movieron silenciosamente para proteger el rancho. No había violencia aún, solo la preparación y la firmeza de quienes saben que podrían necesitar defenderse. La tensión era intensa, pero ambos mantenían la calma. La mujer le enseñó al hombre a usar su entorno, a aprovechar las sombras, los arbustos y los obstáculos naturales para protegerse y observar sin ser vistos. La noche llegó completamente, cubriendo la llanura con su oscuridad. Las siluetas de los intrusos todavía se veían a lo lejos, pero la mujer y el hombre se sentían más preparados que nunca. Habían trabajado juntos durante todo el día, habían compartido estrategias y habían aprendido a confiar en las habilidades del otro. La cooperación entre ellos no era solo práctica, sino también un lazo que fortalecía su relación. El viento nocturno traía consigo un silencio profundo, interrumpido solo por el sonido de los animales y los crujidos del rancho. La mujer y el hombre permanecieron atentos, aunque a veces intercambiaban palabras tranquilizadoras. Cada gesto, cada movimiento, demostraba la comprensión y el respeto que habían desarrollado. No era solo un asunto de defensa, era una colaboración basada en confianza y necesidad mutua. Durante horas, se mantuvieron alerta, observando los movimientos lejanos y ajustando su posición según fuera necesario. La mujer explicaba cómo leer las sombras, cómo interpretar los sonidos y cómo anticipar movimientos sin perder la calma. El hombre aprendía rápidamente y se sorprendía de lo mucho que podía confiar en su juicio. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que su soledad podía convertirse en algo productivo y significativo. Cuando los intrusos finalmente se alejaron un poco, la mujer y el hombre respiraron con alivio. La tensión disminuyó, pero ambos sabían que la llanura siempre podría traer nuevos desafíos. Esa experiencia fortaleció no solo su habilidad para enfrentar peligros, sino también su vínculo. Habían trabajado como un equipo, confiando en la destreza y juicio del otro, y esa confianza no se rompía fácilmente. Al final de la noche, regresaron al establo. La mujer se acomodó sobre la paja, y el hombre encendió la lámpara de aceite, iluminando suavemente el espacio. Había una sensación de satisfacción silenciosa entre ellos. Habían enfrentado un posible peligro juntos y habían salido adelante gracias a su cooperación y respeto mutuo. La mujer miró al hombre y,
aunque no dijo palabras grandes, su expresión transmitía gratitud y reconocimiento. Él también la observó, comprendiendo que la experiencia los había unido de manera profunda. Antes de dormir, ambos reflexionaron sobre el día. La mujer pensó en cómo, a pesar de los peligros, había encontrado un lugar seguro y un compañero confiable en alguien que hasta hace poco era un desconocido. El hombre, por su parte, comprendió que la soledad que había valorado durante años podía complementarse con la confianza en otra persona, sin perder su independencia. Esa noche, mientras la luna iluminaba la llanura y las estrellas brillaban sobre el rancho, ambos durmieron con una sensación de logro y tranquilidad. Habían enfrentado un desafío inesperado y habían aprendido que podían confiar el uno en el otro. La cuarta parte de su historia terminaba con la certeza de que, aunque la vida en la llanura podía ser impredecible y peligrosa, la colaboración, el respeto y la confianza mutua podían transformar la incertidumbre en seguridad y en una oportunidad para fortalecer la relación que empezaban a construir. La mañana llegó con un aire fresco que recorría la llanura. Los primeros rayos del sol iluminaban suavemente el rancho y el establo, recordando a ambos que un nuevo día traía oportunidades y decisiones. La mujer apache despertó primero, como siempre, pero esta vez no estaba solo alerta, había una sensación de calma en su interior. Después de todo lo que había vivido, después de tantos días de incertidumbre, había encontrado un lugar donde podía descansar sin temor y una persona en la que podía confiar. El hombre apareció poco después, cargando agua fresca para los animales. Su rutina matutina se había vuelto algo diferente con la presencia de la mujer. Ya no era simplemente alimentar a los animales y revisar cercas, también había una sensación de colaboración y compañía que llenaba el rancho de vida. Aunque aún no hablaban mucho sobre sentimientos, ambos sentían que su vínculo se había fortalecido tras los eventos recientes. La experiencia del día anterior había dejado claro que podían confiar el uno en el otro, y esa confianza era algo valioso y raro. «Buenos días», dijo la mujer. «Hoy siento que todo está más tranquilo». «Sí», respondió él. «Aunque la llanura siempre puede traer sorpresas, ayer aprendimos a estar listos juntos». Ella asintió, y juntos comenzaron con las tareas matutinas. Alimentaron a los animales, revisaron cercas y organizaron el rancho. Cada acción estaba acompañada de pequeños gestos de cooperación. Él sostenía un poste mientras ella lo aseguraba, ella sujetaba un cubo de agua mientras él lo llenaba. La coordinación entre ellos era natural, silenciosa, y demostraba cuánto habían aprendido el uno del otro en tan poco tiempo. Después del trabajo, se sentaron bajo un árbol cercano a descansar. La mujer compartió fragmentos de su vida que no había contado antes. Hablaba de sus padres, de los días en que viajaba con su familia, y de cómo había aprendido a ser fuerte en un mundo donde la soledad y la dificultad eran parte de la vida. No contaba todo, aún había recuerdos que prefería guardar, pero incluso así, el hombre podía sentir la profundidad de sus experiencias. «Ha sido un viaje largo y difícil», dijo ella en un momento. «Pero estas experiencias me han enseñado a valorar la seguridad y la compañía cuando aparecen». El hombre la escuchaba atentamente. Por primera vez, se dio cuenta de lo importante que era reconocer la fuerza en alguien más y, al mismo tiempo, aprender a aceptar la ayuda y la compañía de esa persona. Durante años había valorado la soledad y la rutina, pero ahora comprendía que la vida podía ofrecer algo más valioso, la conexión humana basada en respeto y confianza. Al mediodía, decidieron trabajar juntos en un proyecto que el hombre había planeado durante mucho tiempo, reparar un viejo granero que estaba casi derrumbado. Era una tarea difícil, pero la mujer estaba decidida a ayudar. Cada tabla que colocaban, cada clavo que martillaban, era un ejemplo de cómo la cooperación podía lograr resultados que uno solo no podría conseguir. Mientras trabajaban, la conversación fluyó con naturalidad, mezclando historias del pasado con planes para el futuro. «Nunca imaginé que tendría ayuda así», dijo el hombre mientras martillaba un clavo. «Su presencia hace que todo sea más fácil». «Y yo nunca imaginé que confiaría en alguien tan rápido», respondió ella con una sonrisa leve.
Pero la experiencia del día anterior me enseñó que usted es alguien confiable. El trabajo continuó hasta que el sol comenzó a descender. El granero estaba más estable, y aunque todavía quedaba trabajo por hacer, ambos se sintieron satisfechos con los avances del día. Sentarse juntos a observar su esfuerzo y compartir una comida sencilla fue un momento de tranquilidad y reflexión. La mujer sacó un trozo de pan y lo partió en dos, ofreciendo la mitad al hombre. Él aceptó con gratitud, no solo por el gesto, sino por lo que representaba, una señal de amistad y respeto mutuo. Por la tarde, una brisa suave recorrió la llanura. Ambos decidieron caminar cerca del rancho, revisando cercas y observando el terreno. Mientras caminaban, la mujer notó algunas huellas nuevas. Esta vez, no eran de personas, parecían señales de animales salvajes que podían acercarse al rancho. Su instinto le dijo que debía advertir al hombre, aunque con precaución para no alarmarlo innecesariamente. Debemos estar atentos, dijo. La llanura siempre tiene sorpresas, incluso cuando todo parece tranquilo. El hombre asintió, comprendiendo la importancia de su experiencia y juicio. Juntos comenzaron a organizar estrategias para proteger el rancho y a los animales. Fue un momento en que cada uno entendió que podían apoyarse en la habilidad del otro, y que la colaboración no solo hacía el trabajo más eficiente, sino que también fortalecía su relación. Con la llegada del atardecer, se sentaron en el porche del rancho, observando el horizonte teñido de colores cálidos. La mujer habló sobre los pueblos que había visto en sus viajes, sobre los caminos y los ríos que cruzaba. El hombre escuchaba con atención, impresionado por su conocimiento y su capacidad de adaptación a cualquier situación. Cada historia, cada detalle, mostraba la fuerza y resiliencia de alguien que había aprendido a vivir en un mundo difícil, y al mismo tiempo a confiar en los demás cuando era necesario. La noche cayó con calma, y la llanura quedó cubierta por un manto de oscuridad salpicado de estrellas. Ambos regresaron al establo, y la mujer se acomodó sobre la paja, cubriéndose con una manta que el hombre le había dado. Encendió la lámpara de aceite, iluminando suavemente el espacio y creando una sensación de seguridad y calidez. El hombre revisó que todo estuviera en orden antes de retirarse a su habitación. Esta vez, no había tensión ni peligro inmediato, solo una sensación de tranquilidad y satisfacción por un día bien aprovechado. Gracias por confiar en mí y permitirme quedarme aquí, dijo la mujer. No siempre es fácil confiar en otros, pero usted me ha demostrado que la confianza puede ser mutua. El hombre no respondió con palabras largas, su mirada y un leve gesto de cabeza fueron suficientes. Ambos comprendieron que la confianza no siempre se expresa con palabras, sino con acciones, respeto y pequeños gestos diarios. Esa noche, la conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca. A lo largo de la noche, la mujer reflexionó sobre su experiencia. Había llegado al rancho buscando solo un refugio temporal, pero lo que encontró fue mucho más, un lugar seguro, compañía y alguien que le ofrecía respeto y humanidad sin juzgarla. Comprendió que su decisión de confiar en el hombre había sido acertada, y que esa confianza les permitiría enfrentar juntos cualquier dificultad que pudiera presentarse en la llanura. El hombre, por su parte, también reflexionó. Durante años había vivido solo, enfocado únicamente en su trabajo y en la rutina del rancho. Pero ahora entendía que la soledad no era la única manera de vivir, y que abrirse a alguien más podía traer nuevas perspectivas, compañía y una sensación de propósito compartido. Había aprendido a valorar la confianza mutua y a reconocer la fuerza y dignidad de la mujer que había llegado inesperadamente a su vida. La noche transcurrió tranquila, y ambos durmieron con la certeza de que su relación había cambiado. No era solo una historia de refugio temporal, era una historia de respeto, confianza y comprensión mutua. La mujer había encontrado un lugar seguro, y el hombre había descubierto que la compañía podía enriquecer su vida, sin comprometer su independencia ni su rutina. Al amanecer siguiente, la mujer se levantó temprano para preparar el desayuno y ayudar con los animales. El hombre la observaba, impresionado por su energía y dedicación.
Cada acción de la mujer reflejaba experiencia, fuerza y cuidado, y al mismo tiempo una humildad que hacía que la convivencia fuera natural y armoniosa. La rutina del rancho ya no era solo un trabajo solitario, era una oportunidad para compartir responsabilidades, aprender el uno del otro y fortalecer un vínculo que había surgido de manera inesperada. Después del desayuno, ambos se sentaron a descansar. La mujer miraba el horizonte, contemplando la llanura y reflexionando sobre los días que había pasado viajando sola. Ahora entendía que no siempre era necesario luchar sola, había personas en el mundo que ofrecían ayuda sin pedir nada a cambio. El hombre, sentado a su lado, comprendió que la vida podía ofrecer sorpresas valiosas incluso en los lugares más solitarios. Nunca imaginé que un encuentro tan simple podría significar tanto, dijo la mujer, con voz suave. Esta experiencia me ha enseñado que la confianza y la colaboración pueden cambiar la manera en que vivimos y sentimos. El hombre asintió. No necesitaba decir más, ambos entendían que sus acciones, su respeto mutuo y su compañía diaria hablaban por sí solas. La historia que comenzó con un simple refugio nocturno había evolucionado en algo mucho más significativo, una relación basada en humanidad, respeto y confianza compartida. La quinta parte de la historia concluía así, con la mujer y el hombre conscientes de lo que habían aprendido y compartido. La llanura seguía siendo un lugar amplio y solitario, pero dentro del rancho existía un espacio de seguridad, respeto y esperanza. Lo que comenzó como una necesidad temporal de refugio se había transformado en una lección de vida, la soledad puede romperse, la confianza puede construirse, y la colaboración puede crear vínculos que transforman la vida de las personas de manera profunda y duradera. Ambos miraron el horizonte una última vez antes de comenzar un nuevo día. La mujer sabía que su camino continuaría, pero también que había encontrado un lugar donde podía confiar y sentirse segura. El hombre comprendió que la compañía no siempre es una amenaza para la independencia, a veces es un regalo que enriquece la vida y enseña nuevas formas de ver el mundo. La historia terminó con un sentimiento de esperanza y aprendizaje mutuo, recordando que incluso los encuentros más inesperados pueden dejar huellas profundas en el corazón y en la vida de las personas.